hermanos, este es uno de los días, en un sentido, es uno de los días más tristes de la historia, porque el Hijo de Dios fue crucificado, y no solamente porque fue crucificado, sino por todo el sufrimiento, por todo el peso de nuestro pecado que Él llevó en la cruz, y como dice el apóstol Pedro, lo llevó también en su propio cuerpo. La palabra de Dios nos enseña, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Dice la Biblia que hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y la Biblia nos dice que Jesús murió a la hora novena, es decir, cuando eran las 3 de la tarde, Jesús estaba pagando todo nuestro pecado en la cruz. Pasó 6 largas horas en esa cruenta cruz. Y la Biblia nos dice que los clavos que le dieron en sus manos y en sus pies, y que esa lanza que atravesó su costado, y que esa corona de espinas que pusieron en su frente, todo fue simplemente por amor a cada uno de nosotros. Jesús no tenía, fíjese bien, no tenía ningún pecado en su vida. Él no tenía por qué pagar el precio de su pecado, porque Él no había pecado. Sin embargo, la Biblia nos dice que a los 33 años Jesús fue condenado a muerte. La peor muerte de la época, solo los peores criminales morían crucificados en una cruz. Y ahí murió nuestro Jesús. Y con Jesús, hermanos, fue todavía peor, porque todos los criminales condenados a aquel castigo, sí, recibieron clavos en su cuerpo, pero los clavos de Jesús fueron unos clavos de 8 pulgadas de largo, es decir, como una cuarta de una mano regular, y cada clavo tenía de 15 a 20 centímetros de largo, con una punta de 6 centímetros en cada extremo, con una punta muy aguda. Esos clavos fueron clavados, hermanos, precisamente aquí al lado de la muñeca de la mano del Señor Jesús. Qué triste habrá sido en ese momento en la vida de Jesús saber que no tenía ningún pecado, pero que sin embargo estaba muriendo por cada uno de nuestros pecados. Caminó Jesús más de 2 kilómetros. Esa cruz que llevaba era una cruz muy pesada. Solo la parte superior en donde sus manos fueron clavadas pesaba más de 35 kilos. Estamos hablando de que ese peso, sin contar con el palo vertical, pesaba más de 150 libras de peso. Ninguno de nosotros quizás pudo haber cargado una cruz, o tal vez sí, pero con todos los látigos que le habían dado en su espalda, pero con todo el dolor que Jesús ya había atravesado, con las burlas de la gente, con la injuria de la gente, emocionalmente Jesús estaba totalmente destrozado. Físicamente Jesús realmente cargó la cruz a puras penas. Se dice, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros, los seres humanos, llevamos aproximadamente de 3.5 litros de sangre. Jesucristo se vació completamente y derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Todos sabemos que al final un soldado romano atraviesa su costado hasta derramar su última gota de sangre. Eso sin mencionar toda la humillación que pasó después de haber cargado su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras la multitud, dice la Biblia, que le escupían en el rostro y le arrojaban piedras, y la gente todavía seguía diciendo: crucifícale, crucifícale. Todo lo que Jesús pasó fue por amor a usted y fue por amor a mí. Y en esa cruz el Señor pronunció 7 palabras que podríamos decir, mis queridos hermanos, que fueron las últimas 7 frases que el Señor Jesús pronunció en la cruz. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, la primera expresión que el Señor pronunció en la cruz fue:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso es entender que nuestro Señor Jesucristo, con esta frase, mis queridos hermanos, nos muestra la clave para poder perdonar. Él nos enseñó el perdón, sabiendo, hermanos, que lo habían crucificado sin ningún pecado que Él hubiera llevado, sabiendo que Él no tenía la culpa de haber sido crucificado, de haber sido bofeteado, de haber sido escupido y maltratado. Él podía decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces, mis queridos hermanos, a cada uno de nosotros probablemente nos cuesta perdonar, nos cuesta brindar el perdón, pero aquí tenemos un ejemplo perfecto. Jesucristo nos enseña la clave para poder perdonar. Si Él perdonó estando en la cruz, nos enseña que nosotros también podemos aprender a perdonar. Yo creo que Jesús honró su ejemplo con la enseñanza del perdón. Si Él había enseñado que deberíamos de perdonar hasta 70 veces 7, Él lo estaba honrando ahí en la gloriosa cruz. Yo creo que el amor y la compasión fueron los ingredientes básicos del perdón de Jesús. Nos perdonó porque tuvo compasión, nos perdonó porque tuvo amor, nos perdonó porque tuvo misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas mismas palabras las retomó el primer mártir de la iglesia cristiana llamado Esteban. Dice la Biblia que cuando Esteban estaba siendo apedreado, cuando Saulo de Tarso estaba consintiendo de que lo apedrearan, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos y Esteban, el primer mártir de la iglesia, pudo decir lo mismo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sé que para muchos de nosotros perdonar es difícil, pero el Señor nos enseña esta noche con esta frase a perdonar a aquellos que nos ofenden. Si usted va al Evangelio de Mateo capítulo 6, usted se va a dar cuenta que en la oración del Padre Nuestro, Jesucristo también incluyó el perdón cuando Él decía: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. El perdón es una de las frases cruciales antes de morir Jesús en esa cruz. También nos enseña que la amargura y el resentimiento tienen su solución en la base del perdón. Si no queremos guardar resentimiento en el corazón, si no queremos tener amargura en el corazón, recuerde usted que la base para no tener amargura y resentimiento siempre seguirá siendo el perdón. Si Cristo nos perdonó, nosotros también podemos perdonar. Tengo una frase que siempre la he pronunciado cuando predico sobre esto: perdonar es la dicha de haber sido perdonado. Si he sido perdonado, yo también puedo perdonar. Si Jesús perdonó mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar las ofensas de aquellos que nos ofenden? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto me lleva a una segunda frase. Cuando Jesús estaba en la cruz, la Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas 23:43 que Jesucristo dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerde usted que ahí habían 3 cruces, como lo muestra este cuadro. 3 cruces. Estaba por un lado la cruz, la que yo le llamo la cruz de la rebelión. Estaba por otro lado, mis queridos hermanos, la cruz del arrepentimiento, y estaba en medio la cruz del perdón. El hombre de la rebelión decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros también. Pero el otro ladrón, que significa la cruz del arrepentimiento, le dijo al otro: tú ni aún temes estando en esta condición. Este hombre no hizo ningún mal. Nosotros estamos pagando por lo justo, porque somos criminales, tenemos una deuda con la sociedad, pero este hombre nada malo ha hecho. Y le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando hablamos del paraíso,
Estamos hablando, hermanos, que el paraíso es sinónimo de la vida eterna que Dios ha prometido a los que creen en su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Cuando hablamos del paraíso, estamos hablando de ese lugar maravilloso que Cristo ha preparado para nosotros. ¿Recuerda usted lo que la Biblia dice en San Juan capítulo 14? Cuando Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este hombre ladrón que estaba en la cruz del arrepentimiento, miró a la cruz del perdón, y Jesucristo inmediatamente lo perdonó y le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, mis queridos hermanos, pidió misericordia y alcanzó misericordia. Yo creo que todos aquellos que pedimos misericordia, alcanzaremos misericordia por parte de Dios, porque Dios es misericordioso, porque Dios perdona cada uno de nuestros pecados. Bien dice la Biblia: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el ladrón pidió misericordia y alcanzó misericordia. Mis queridos hermanos, debemos entender que mientras palpite en nuestro corazón, siempre habrá gracia y misericordia abundante en la persona del Señor Jesucristo. Mientras el corazón de este ladrón palpitaba, lo único que tenía que hacer es mirar a la cruz del perdón y pedirle perdón a Jesús. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Todos aquellos que hemos experimentado el amor de Dios, sabemos que el único quien puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. No es un hombre pecador común y corriente como yo, no te puede perdonar los pecados. Es más, ningún hombre murió en la cruz como lo hizo el Señor Jesucristo. Eso significa, mis queridos hermanos, que no hay nadie que sea capaz de perdonarnos sino excepto Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos 26 al 27, encontramos ahí que dice la Biblia que al pie de la cruz estaba María y el discípulo amado. Y Jesús, volviendo a ver a su madre y volviendo a ver a Juan, a su discípulo amado, dijo: mujer, he ahí tu hijo, Juan, he allí tu madre. Qué maravilloso, hermanos. ¿Sabe qué me hace recordar? Me hace recordar que el Señor Jesucristo, aún en medio de la tragedia de su dolor, aún en medio de todo el sufrimiento, Él jamás pasó por alto el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 5. Hay que amar y honrar a nuestros padres. Amén. Y en ese momento, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba honrando este mandamiento, dejándole a Juan el cuidado de su madre. Por eso digo que Jesús jamás olvidó el honrar a su madre. Hoy en día, mis queridos hermanos, ¿cuántos hijos viven en deshonra a sus padres? ¿Cuántos hijos, en lugar de brindarle cariño, amor, ternura, compasión, cuántos hijos, en lugar de brindarle obediencia, respeto y admiración a los padres, lo único que hacen es rechazar sus consejos, rechazar su sabiduría, rechazar su sacrificio, rechazar sus canas, sus arrugas, sus sufrimientos? Pero vemos aquí a un Jesús que jamás se olvidó de honrar a su madre, y le dice a Juan: Juan, he ahí tu madre. A la madre le dice: mujer o madre, he allí tu hijo. Hermanos, nunca olvidemos que debemos honrar a nuestros padres, porque Jesús lo demostró en la cruz. Jesús mantuvo el deber de la gratitud y el amor hacia su madre. Los que tienen a su madrecita viva todavía, honrenla, respétenla, glorifiquen a Dios por la madre que tienen. ¿A cuántos hijos
Les da pena quizás la madre que tienen, el padre que tienen. ¿Cuántos hijos se avergüenzan de la pobreza en que crecieron? Del lugar en donde crecieron, de la familia de donde vienen, cuando Jesús nos enseña que lo más precioso que hay en la vida es el honor y el amor hacia nuestra madre. Amén. Jamás lo olvidó, jamás lo olvidó. Y Dios siempre va a honrar a aquellos hijos que honran a su madre y a su padre. Amén. Me estoy pensando también que María, la madre de Jesús, estuvo hasta el final al pie de la cruz, demostrando que lo único que nos queda de todo después de todas las cosas es el amor de una madre. Miren, hermanos, los hijos fallamos, los hijos somos rebeldes muchas veces, pero aún así el amor de la madre está pendiente en la vida de los hijos. No importa cómo el hijo se comporte, la madre tiene un corazón de amor. Y Jesús y María nos enseñan esta noche que al final de todo, lo único que nos queda es el amor de una madre. El amor de esa madre que nos cuidó desde que nos tenía 9 meses en el vientre. El amor de esa madre que nos vio crecer. El amor de esa madre que nos llevaba al hospital cuando estábamos con fiebre a medianoche. El amor de esa madre que lloraba al ver el sufrimiento y la enfermedad de un hijo. Al final, lo único que queda después de todo es el amor de una madre. Y Jesús honró a su madre diciendo: mujer, he ahí tu hijo, Juan, he ahí tu madre. Y mire la cuarta frase. Es una frase, hermanos, que yo pienso que teológicamente no hay palabras que puedan interpretar la profundidad del significado de esta frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos estaban pensando que Jesucristo estaba llamando al profeta Elí, porque Jesucristo en los versículos anteriores decía: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué tragedia más grande en ese momento! Le voy a decir por qué, hermanos. Porque esta es la frase más asombrosa y solemne del Evangelio. Jesús queda en el abandono absoluto por nuestro pecado. Yo creo que Jesús estaba confiando en que su Padre jamás lo abandonaría. Jesús estaba confiado de que su Padre lo escucharía. Pero en esos momentos de la historia, su Padre como que cerró los oídos, como que se tapó los ojos y le dio la espalda. Porque en esos momentos el pecado del mundo estaba cayendo sobre el cuerpo y el madero del Señor Jesucristo. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no puede tener contacto con el pecado. Y cuando el pecado estaba personificándose en la vida de Cristo, cuando el pecado estaba entrando en el cuerpo, en la cruz del Señor Jesucristo, como Dios no puede tener contacto con el pecado, Jesucristo queda en el vacío. Y aún así, Jesús sigue confiando que su Padre probablemente le va a escuchar y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una expresión de queja, no es una expresión de decir: te aborrezco porque en estos momentos no me escuchas. Simplemente era una expresión de confianza, de seguridad, de que a pesar de que el pecado estaba cayendo sobre él, Jesús seguía confiando en su Dios. Es una frase, hermanos, asombrosa en todo el Nuevo Testamento. Cada uno de nosotros, siempre lo digo, si usted tiene sus hijos, usted daría todo por sus hijos. Yo daría todo por mi hija. Sin embargo, en ese momento, Jesús fue abandonado por su propio padre. Recuerdo aquellas frases que siempre usaba el Señor Jesús. Jesús decía: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mi Padre y yo, uno somos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo siempre hablaba de su Padre, pero ahora su Padre, hermanos, no tiene contacto con él, porque Dios cargó en Jesús
todo el peso de nuestro dolor y de nuestro pecado. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y como dijo el profeta Isaías dice que Él cargó, hermanos, con todo el pecado del mundo. Dice que estuvo padeciendo y que al final, por su llaga, cada uno de nosotros fue curado. Hermanos, gracias a Dios por el madero, gracias a Dios por la cruz, pero gracias eternas a Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros en esa gloriosa cruz. Démosle gloria al Señor, porque Él cargó con cada uno de nuestros pecados. Ninguno debe sentirse abandonado en la vida. Jesús ya padeció nuestro abandono en la cruz. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados, tristes? Si Jesús pasó la humillación más grande, la soledad más grande en la cruz, su Padre lo abandonó, usted y yo jamás debemos sentirnos abandonados, porque Él lo hizo por cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, cuán agradecidos debemos estar con Dios esta noche, porque Él llevó nuestro pecado. Y en esta frase dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llegamos a la quinta frase. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28, Jesucristo dijo: tengo sed, o sed tengo. Con esta frase, el Señor nos estaba enseñando su agonía y su dolor. Nos enseña que lo que Él padeció en la cruz fue algo real, no fue algo místico, no fue algo como de apariencia. Lo que el Señor sintió en la cruz fue una verdadera sed. Y la Biblia dice que en lugar de agua le dieron vinagre a tomar. ¿Cuántas burlas? ¿Cuántas afrentas más? ¿Cuántas blasfemias más podía soportar el Señor Jesús en la cruz por cada uno de nosotros? Su agonía fue algo real. Jesús nos enseña que el dolor físico y el sufrimiento humano que lo llevó por cada uno de nosotros. Mis hermanos, no tenemos que sufrir más. Él lo sufrió todo estando en la cruz. Su sacrificio fue voluntario y generoso. Nadie lo obligó a morir por nosotros. ¿Ha visto usted las noticias hoy en día? En las Filipinas, por ejemplo, todos los años, literalmente, hay ciertos filipinos en Asia, literalmente se crucifican. Estaba viendo las noticias hoy antes de venirme, cómo en este lugar suben a una montaña y literalmente les meten clavos en las manos y clavos en los pies. ¿Podrá eso salvarles? ¿Podrá eso perdonar sus pecados? La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, y no es por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque su sacrificio fue voluntario y fue generoso. Estaba viendo en algunos lugares de México también cómo la gente, y en El Salvador también, cómo la gente va en las procesiones y va con látigos en su espalda hasta sangrarse y hasta sangrarse y hasta sangrarse. ¿Por qué sangrarnos nosotros si el Señor Jesucristo derramó su sangre por mis pecados? ¿Por qué crucificarme yo en una cruz si Él ya fue crucificado una vez y para siempre, y nuestros pecados han sido perdonados y borrados de una vez y para siempre? No hay más sacrificio que hacer. El sacrificio de Cristo fue voluntario y fue generoso. Lo único que podemos hacer es responder a su generosidad con obediencia, respeto y amor. Es lo que tenemos que hacer. La sexta frase, mis queridos hermanos, una sexta frase es: consumado es. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el versículo 20, antes de morir el Señor Jesucristo pudo decir estas palabras: consumado es. Consumado es, mis queridos hermanos. Fíjense bien,
es una exclamación de triunfo y no de derrota. Algunos piensan que consumado es una frase de tristeza. No, es una frase que en el griego es tetelestai, que significa: en estos momentos estoy proclamando victoria. Es como que le estuviera diciendo al mundo: todo lo que Dios me dijo que yo hiciera, lo he hecho. Mi sangre ha sido derramada, mi cuerpo ha sido lastimado, mi cuerpo ha sido despreciado, mi vida ha sido despreciada, pero consumado es. No hay más sacrificio que hacer. Mi cuerpo ha sido entregado, mi sangre ha sido derramada en esta cruz para perdón de vuestros pecados. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos, porque nuestros pecados han sido perdonados. Es un grito de haber obtenido la victoria. Hermanos, Jesús tuvo la victoria en la cruz. Qué maravilloso es entender que Él tuvo la victoria en la cruz. Si Él tuvo la victoria en la cruz, no hay motivo para estar tristes esta noche. Él murió, pero al tercer día la Biblia dice que Él también resucitó. Consumado es la palabra del vencedor, es la palabra del hombre que salió victorioso. Consumado significa todo está terminado, no hay más que hacer. Los seres humanos podemos entrar al cielo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Amén, gloria a Dios. Hermano, podemos entrar al cielo. Cuando Jesús murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos partes, y se rasgó no de abajo para arriba, sino de arriba hacia abajo. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no de abajo para arriba? Porque de abajo para arriba significa el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Yes, amén. Y queremos alcanzarlo a través de las buenas obras, a través de la religión, a través de la ciencia, la filosofía, a través de principios morales, a través de quizá tener un buen carácter, de abajo hacia arriba. Pero Dios, al ver que no podíamos alcanzar el cielo se abrió de arriba hacia abajo en favor de nosotros. Y por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El velo del templo se rompió, hermanos, de arriba hacia abajo, porque la salvación solo puede venir del cielo. El Hijo eterno muriendo en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Mi salvación no depende de lo que yo hago, sino que depende de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por mí. Hermano, tu salvación no depende de lo que tú haces. La salvación depende de lo que Cristo ya hizo en esa cruz. Y por último, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo, después de haber dicho consumado es, la Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas 23:46 que Jesucristo podía decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber sufrido tanto, después que Jesús perdió el contacto con su Padre, después de haber dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de haber dicho consumado es, mi sacrificio ha sido aceptado, ahora esa comunión que estaba rota por el pecado, ahora Jesús está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora su Padre tiene una vez más comunión con su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora Jesús tenía comunión con su Padre, porque los pecados del mundo habían sido perdonados. La deuda del pecado ha sido cancelada. Ahora Jesús tiene comunión con Dios su Padre. Mis hermanos, no hay más separación del pecado. Jesús ahora está sentado a la diestra del trono de Dios
Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El pecado ya no es una barrera, el pecado ya no es un estorbo. Ahora todos aquellos que le confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos acceso directo al cielo. El sacrificio fue un sacrificio, hermanos, santo, agradable, aceptado y verdadero delante de Dios. Y por eso cada uno de nosotros debemos entender que ya no hay más sacrificios, no más sacrificios. Jesús se sacrificó una vez y para siempre, y encomendó su espíritu diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravillosas palabras de Jesús antes de morir en la cruz. Hay un canto que dice: allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba el amparo divino, fue amarga la pena en su corazón. Y el coro dice: en soledad en aquella amarga agonía se dio por su amor. Solo ahí con las aves formó su concierto alzando su voz. Así fue llevada la cruz al Calvario. Así el pecado de la humanidad, a cambio de vida, le dieron muerte. Por sus beneficios le dieron vinagre a tomar. Cuán doloroso fue el sacrificio de Cristo, pero cuán aceptable fue para Dios que su Hijo muriera por cada uno de nosotros. No hay manera como nosotros podamos pagar el sacrificio del Señor en la cruz. Lo único que podemos decirle esta noche es: Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz. Gracias porque ahora tienes comunión con el Padre y mis pecados han sido borrados y perdonados. Démosle un aplauso al Señor y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque en esa cruz derramaste tu sangre. Porque fue en esa cruz que cada uno de nosotros, Señor, obtuvo el perdón de pecados. Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea alabado por todos los siglos de los siglos. Bendícenos, Padre. Gracias porque solamente tú, Señor, pudiste llevar la pena de nuestro pecado en la cruz. Alabamos tu nombre, lo glorificamos, porque dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque al ladrón también le dijiste: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor, porque nunca desamparaste a tu madre y se la encomendaste a tu discípulo Juan. Gracias, Padre, porque también tú decías: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias por la sed que tuviste. Gracias, Padre, porque consumaste el sacrificio. Pero gracias porque al final dijiste: en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, te honramos y te bendecimos. Gracias por todo tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.